Decíamos que la fuente primordial del contenido de la experiencia mística es el testimonio de los místicos. Ellos son los primeros y más importantes teóricos de su experiencia y los más credibilizados para reflexionar sobre ella. La biografía del creyente, del místico, del espiritual, por lo tanto, es la condición de posibilidad de una lectura teológica sobre la experiencia mística y su mensaje en el mundo de hoy. Si esas afirmaciones que ahora hacemos parten de la fe cristiana, con mucha más razón. En nuestros días pasamos cada vez más de un pensamiento teológico por demás especulativo para una teología narrativa, donde los misterios revelados pueden ser dichos, narrados y entonces reflexionados. Hay también un creciente énfasis en la teología actual sobre la importancia de hacer teología no apenas basada en textos, sino a partir del relato y el ejemplo de vida de testigos. Una teología no tanto de textos, sino de testigos. El mismo Papa Francisco hace eso incesantemente, como, por ejemplo, en el discurso al Congreso estadounidense, donde citó 4 testigos de esa tierra. Cuando eso sucede, entonces, leer las vidas de los místicos será leer la revelación de Dios en sí mismo, el cual está escribiendo con el espíritu en el cuerpo y la vida del místico en nuestra vida creyente. San Pablo dice eso claramente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3, cuando afirma: ustedes son una carta de Cristo, confiada a nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son nuestros corazones. La reflexión teológica, entonces, no se preocupará con Dios como objeto externo, sino que será Dios en persona que se impondrá sobre la persona humana en los éxtasis de una existencia creyente. El conocimiento teológico no es algo a ser comunicado primero y solamente a través del concepto, sino en el evento del seguimiento de Jesús. Esto es, en las biografías y en el pensamiento de los hombres y mujeres que hacen del amor, tal como es entendido en el Evangelio, su experiencia y el sentido de su existencia, anunciándolo a través de sus mismas vidas y también, frecuentemente, de sus mismas muertes. Su experiencia de fe concede a la teología un rasgo práctico narrativo precioso y original. Es esa la razón por la cual nos parece tan importante valorar y destacar los místicos del siglo XX. El así llamado siglo sin Dios no está vacío de la presencia de Dios, pero quizás esta presencia se dé y se haga visible de una manera diferente. El mundo medieval y moderno en sus inicios han configurado una forma cristiana de cultura, de civilización, en un siglo sin Dios, en una era secular, donde las huellas de Dios son casi invisibles y donde la religión parece tomar una forma bastante nebulosa y algo vaga. Las experiencias místicas siguen aconteciendo fuerte, inesperadamente, pero con diferentes síntesis de los tiempos anteriores. Una de las cosas, por ejemplo, los místicos no son más encontrados sobre todo adentro de las congregaciones religiosas o de los claustros o de los espacios sagrados. Están en las fábricas, en medio al ritmo ruidoso y estresante de las máquinas e industrias, o en las calles con los más pobres y desheredados del progreso, o en la prisión debido a su actividad y compromiso considerado subversivo y peligroso, o en el infierno de los lagers, de los gulags, de los campos de concentración de todos los orígenes y formas, o sea, en situaciones muy seculares. En medio a circunstancias comunes y corrientes, los místicos reinventan lo cotidiano, siendo sujetos activos de su misma historia y creando un nuevo alfabeto para decir lo que constituye el motor principal de su vida. Aún hablando de las cosas de los hombres y del mundo en sus trivialidades cotidianas, hablan siempre de las cosas de Dios. Amigos de Dios y amigos de la vida, los místicos contemporáneos merecen tener sus historias de vida narradas a partir de sus mismas narrativas. Las mismas nos muestran la posibilidad de la vivencia de la intimidad con Dios y de la autonomía humana.
vivida en el primado de la alteridad divina y humana en el siglo sin Dios. Además de eso, los místicos y sus narrativas son memoria peligrosa y subversiva que no permite que el misterio que se acerca en gracia y se autocomunica a toda criatura que viene a ese mundo pierda su fuerza interpeladora y su potencialidad salvífica.